Eh, bueno, en primer término, muy buenas noches a todos los periodistas y comunicadores sociales. En segundo lugar, decir que esta ha sido una sentencia sumamente compleja, son dos sentencias muy complejas. Hay que resaltar que hoy precisamente se ha producido la sesión más larga de la Sala Constitucional en casi 29 años, y el tema no ha sido fácil, ¿verdad?, para los miembros de este tribunal. Lo que vamos a explicar es cómo actuó el tribunal, y posteriormente yo me voy a referir a aspectos de procedimiento. Vamos a explicar la decisión del tribunal, tanto en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo como en las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Y posteriormente pues vamos a hacer una apertura a que ustedes formulen las preguntas que consideren pertinentes. La Sala Constitucional inició el conocimiento de las acciones que plantearon los señores Castillo Rojas, Elizondo Arias, Flores Estrada Pimentel y don Yachín Castrillo. El primer punto que se trató en esta acción tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer punto que se trató fue un tema de procedimientos, y en el caso del tema de procedimientos, la Sala admitió para discutir el fondo las acciones de Castillo Rojas, Elizondo Arias, Flores Estrada, Pimentel. La acción que presentó el ciudadano Castrillo Fernández fue rechazada por un vicio de procedimiento. En este caso específico, la magistrada Hernández López salvó el voto y declaró con lugar la acción, y también anuló las normas penales relacionadas con los artículos 176 y 179 aplicables a los notarios o personas que estaban casando a personas del mismo sexo. Entonces, ese fue el primer aspecto de la sentencia. Debo agregar que en este caso la integración del tribunal fue de la siguiente manera: el magistrado Fernando Cruz Castro, el magistrado Paul Rueda Leal, la magistrada Hernández López, el magistrado Salazar Alvarado, el magistrado Hernández Gutiérrez y la magistrada Rodríguez Esquivel, y quien les habla. Esto es muy importante porque en la otra acción de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, ese tribunal se integró de forma diferente, toda vez que se aceptó una inhibitoria de la magistrada Hernández López y entró en su lugar el magistrado Araya García. Y lo que nos tiene en vilo a todos, ¿verdad?, ¿qué fue lo que resolvió la Sala Constitucional en el caso específico del matrimonio entre personas del mismo sexo? Por mayoría, la Sala declaró con lugar las acciones planteadas. Ese es el primer punto, donde 6 magistrados estuvieron de acuerdo y hubo un voto salvado. Posteriormente, 2 magistrados, los magistrados Rueda Leal y la magistrada Rodríguez Esquivel, ellos declararon con lugar la acción y le dieron un plazo a la Asamblea para que en términos de 18 meses la Asamblea regule esta materia. En el caso específico de los magistrados Cruz Castro y Hernández López,
ellos se inclinaron por declarar con lugar la acción y anular el artículo 14, inciso 6, pero para conformar un voto de toda conformidad, solo para ese aspecto, se adhirieron a la tesis de los magistrados Rueda Leal y Rodríguez Esquivel. Leo textualmente lo que dice el por tanto. Dice así: dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa que va abarcando otras zonas geográficas del continente, aquí está citando textualmente la opinión consultiva de la Corte Interamericana, y que recogen como interpretación progresiva la Convención, se insta a esos estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas, judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internas. Y vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y de mencionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad, se insta a la Asamblea Legislativa, en uso de sus funciones constitucionalmente asignadas, a que en el plazo de 18 meses, contados a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de parejas entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. Posteriormente, luego, los magistrados Salazar, Alvarado y Hernández Gutiérrez, ellos también declaran con lugar la acción y dicen que este tema debe ser resuelto por la Asamblea, pero a diferencia de los otros 4 magistrados, ellos no le ponen un plazo a la Asamblea. Y en el caso específico mío, yo salvo el voto y declaro sin lugar las acciones. Eso es lo que se resolvió en cuanto al tema del matrimonio. En segundo lugar, después se integró nuevamente el tribunal a partir de las 7:30 en relación con las uniones de hecho, y aquí la sala por mayoría declara con lugar la acción y también insta a la Asamblea, en uso de su función legislativa, a adecuar el marco respectivo. En este caso específico, los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Esquivel Rodríguez declaran con lugar la acción en los mismos términos que la acción del matrimonio, es decir, dándole un plazo a la Asamblea de 18 meses y manteniendo vigente por 18 meses la norma impugnada, en este caso específico el 242. Los magistrados Salazar, Araya García y Hernández Gutiérrez declararon con lugar la acción por razones diferentes, y en el caso específico de quien les habla, salvé el voto en relación con esta acción, que esta acción sí la presentó el ciudadano Yachín Castrillo Fernández. Señor magistrado, disculpe la interrupción, es que la audiencia hay mucha expectativa y dado lo complejo de la explicación que usted acaba de dar, en palabras claras, ¿habrá matrimonio igualitario o no habrá matrimonio igualitario? En palabras claras, lo que está diciendo la Sala Constitucional es que el Parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir determinada figura por un periodo transitorio. Eso es lo que está diciendo el voto de mayoría. Y deja vigente por un plazo de 18 meses la norma impugnada. Es una sentencia con efectos futuros. O sea, es una sentencia donde se establece una inconstitucionalidad, pero para evitar graves dislocaciones se mantiene
18 meses la vigencia del artículo 14, inciso 6. Perdón, entonces Fernando, no hay cuando modificación. cuando termine la vigencia de ese artículo, o sea, simplemente se elimina el artículo del Código de Familia si los diputados no actuaron en consecuencia. Ese es un tema que se va a explicar en la parte considerativa. Lo que sí está claro en el por tanto es que la prohibición del artículo 14, inciso 6, se mantiene vigente por 18 meses. Si la Asamblea no actúa, desaparece la prohibición. Eso está claro. Se pospone esa decisión, pero en esencia La Asamblea no decide que desaparece la prohibición, es el artículo 14. Es la conferencia de prensa que en este momento está dando el magistrado Fernando Castillo. Él indica que por mayoría se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad que prohibía el matrimonio igualitario, pero está delegando a la Asamblea Legislativa y le está dando 18 meses, es decir, año y medio, para que dentro de la lógica del legisle voto de la mayoría, con relación a este tema. Sigamos escuchando las declaraciones de don Fernando Castillo. No es que mantenga el estado de cosas actuales, sino que regule el estado de una forma diferente, es decir, acorde con lo que establece la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es inconstitucional la norma actual. Las dos acciones se están declarando inconstitucionales. Lo que ocurre en este caso específico es que se le da un plazo al Parlamento con base en los párrafos 226, 227 y 228 de la opinión consultiva, porque en el 226, 227, 228 la Corte Interamericana establece que los estados deberán tomar las acciones judiciales, administrativas, legislativas para adecuar los ordenamientos jurídicos internos. Don Fernando, esta sentencia reafirma que las opiniones consultivas son vinculantes, ya digamos en criterio de ustedes, Sala, porque lo ha dicho Procuraduría, lo han dicho diversos expertos, pero ustedes, Sala, están reafirmando esto también. Sobre ese punto específico habría que esperar la redacción. Lo que sí denota la discusión de la Sala es que hay opiniones muy divididas en el tribunal, pero para efectos prácticos lo que está diciendo la Sala Constitucional es: señores Asamblea, tienen un plazo de 18 meses para regular con base en los términos de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Fernando, en el 2010, a finales de noviembre, la Sala Constitucional le había dado 3 años a la Asamblea para regular otro tema que era no cuestión de decir sí o no, sino regularlo, que era la pérdida de credencial de los diputados. A hoy, 2018, apenas en mayo se aprobó la reforma constitucional, que no se ha publicado, por tanto no está vigente, y han pasado 8 años en un tema que a ustedes le dieron a ellos plazo. Prácticamente les están dando un plazo de año y medio a la Asamblea, y en una configuración de la Asamblea que podría decir eso no va a salir fácilmente. Claro, ese voto, yo soy el redactor de ese voto, pero ese voto al final el Parlamento vino y cumplió, es cierto, cumplió 8 años después de mucha insistencia del tribunal, porque el tribunal también en una sentencia posterior reiteró el plazo al Parlamento. En este caso hay algo que tiene diferencia, y es que en la sentencia se establece que de no actuar el Parlamento, la norma pierde vigencia. Es decir, ¿y qué es lo que dice la norma? Artículo 14, inciso 6, se prohíbe, es legalmente prohibido el matrimonio entre un hombre, entre personas del mismo sexo. Entonces, si el Parlamento no actúa, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia, de acuerdo con el voto de la mayoría, es que ese artículo perdería
vigencia. Es decir, dejaría de existir desde el punto de vista jurídico. ¿Y se podrían celebrar las uniones, don entonces? Si no hay prohibición, al no existir la prohibición, está autorizado entonces la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Son las palabras de Fernando Castillo, magistrado de la Sala Constitucional. En resumen, se está declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad que prohibía el matrimonio igualitario. Está delegando en la Asamblea Legislativa la responsabilidad de legislar con relación a este tema, y si en 18 meses no ha legislado, contrario a lo que pasó con la fertilización in vitro, que no se podía practicar porque no había una legislación, en el caso del matrimonio igualitario, si en 18 meses los diputados no se ponen de acuerdo con relación a este tema, podría ser efectivo el matrimonio igualitario. Tenemos en línea telefónica a don Juan Manuel Cordero, el defensor de los habitantes interino o en funciones, ante la ausencia del nombramiento del nuevo defensor de los habitantes. Don Juan Manuel, buenas noches. Ustedes, como principal órgano que garantiza los derechos humanos en nuestro país, ¿qué reacción les genera lo resuelto esta noche por la Sala Constitucional? Buenas noches. Mire, en primer término, he de manifestar que efectivamente hay una complacencia de la Defensoría de los Habitantes en el sentido de anular efectivamente la disposición del Código de Familia de esta manera. Sin embargo, extraña desde el punto de vista jurídico el fallo con efectos futuros, es decir, darle este plazo a la Asamblea Legislativa de 18 meses, y digo que extraña porque si es inconstitucional, ¿para qué dar un plazo para su regulación? Es decir, debería adentrarse de una vez efectivamente, si se declara inconstitucional la norma, a que tenga los efectos jurídicos del matrimonio desde ya. Sin embargo, bueno, somos respetuosos del fallo de la Sala Constitucional en este aspecto. Lo cierto del caso es que esta sentencia tiene ese elemento sorpresivo de que en el país queda vigente por 18 meses una norma que es inconstitucional. Eso a mí como abogado realmente tengo que esperar la sentencia para ver esta ficción y construcción jurídica de la convivencia de las normas y siendo inconstitucional que todavía se mantenga en el ordenamiento jurídico y se le dé ese plazo a la Asamblea. Por otra parte, sí me extraña muchísimo las declaraciones del señor magistrado, en el sentido de que ha sido la sesión más larga de la Sala Constitucional desde que su creación, siendo que en una materia de derechos humanos más bien debe haber sido la sesión más corta de la Sala Constitucional. Han habido temas realmente complejos de resolver, como la reelección presidencial, y que es un tema esencial de derechos humanos, tardó tanto tiempo. Don Juan Manuel, pero contrario a lo que ocurrió con la fertilización in vitro, que incluso también estuvo de por medio la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le delegó también a los diputados la responsabilidad de legislar al respecto, le dieron largas, y bueno, tuvo que ser al final vía decreto que se comenzó a implementar en el país. Acá los magistrados le están dando un plazo de 18 meses. Es un mensaje bien que mal a los diputados para que no le den largas al asunto. Si se ponen de acuerdo, bien, y si no, podrá ser efectivo, aunque como usted lo menciona, no le encuentra mayor, ¿cómo lo podríamos mencionar? Mayor asidero a mantener vigente eso que están declarando inconstitucional. Correcto, o sea, lo que no encuentro justificable desde el punto de vista jurídico es como una norma constitucional, o sea, una norma que se acusa de inconstitucional, se le mantiene viva por 18 meses para que la Asamblea Legislativa resuelva sobre el tema. O sea, si es
es inconstitucional y hay una sala que vela por el ordenamiento, que el ordenamiento se ajuste a nuestra constitución política, su deber es haberla resuelto inconstitucional desde ese momento. Muchísimas gracias. Teníamos línea telefónica o vía telefónica a don Juan Manuel Cordero, defensor de los habitantes en ejercicio, y vamos a las afueras de la Sala Constitucional, que desde temprano está nuestro compañero David Domínguez para conocer si tiene reacciones al respecto. Adelante. Gracias, Juan Manuel. Efectivamente, reacciones se han generado luego de conocer esta noticia, este fallo de la Sala Constitucional. Nos acompaña acá Enrique Castillo, diputado del partido, Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, y que ha estado detrás de que se pueda aprobar, modificar también la ley que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué le pareció el fallo? Hemos notado que hay molestia entre las personas que están acá afuera. Correcto, la molestia es muy natural porque los magistrados y magistradas no estuvieron a la altura de la tradición y la historia costarricense en materia de derechos humanos, no estuvieron a la altura de la tradición costarricense en materia de respeto al derecho internacional. Los magistrados y las magistradas, si bien aprobaron o declararon a favor las acciones de inconstitucionalidad que prohíben las uniones, envía esta situación, estas resoluciones a la Asamblea Legislativa por un plazo de 18 meses, para que si en 18 meses la Asamblea Legislativa no resuelve, apegado a lo que implica la Corte en la opinión consultiva, se elimine los artículos que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uno podría pensar que eso es positivo, porque en 18 meses tendríamos garantizado el acceso a ese derecho. Sin embargo, los magistrados y las magistradas podrían haber resuelto hoy. Tienen toda la potestad y tenían toda la capacidad de resolver hoy mismo para que a partir de mañana haya muchísimas más familias y muchas más personas con sus derechos garantizados, para que mañana no haya ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría y no estuvieron a la altura de esas circunstancias. Bajo el conocimiento que tiene la Asamblea Legislativa y la conformación actual, ¿le ve posibilidades de que se avance en algún texto? Bueno, es que además no nos deja alternativa, porque la Sala nos dice a la Asamblea que tenemos que resolver en 18 meses apegado a lo que dice la Corte. Es decir, la única posibilidad es que la Asamblea apruebe matrimonio. La Asamblea no podría aprobar algo contrario porque sería contrario a esta misma resolución de la Sala. Y además, en 18 meses entraría automáticamente, si no se resuelve, a regir el matrimonio igualitario. Entonces, son esas resoluciones que uno dice, era un poco de valentía, solo falta un poco de ponerse a la altura del siglo XXI, a la altura de una Costa Rica que quiere ser más igualitaria, más justa, una Costa Rica donde no puede haber ciudadanía de segunda categoría, y no estuvieron a la altura. Bueno, es parte de las reacciones que se han generado luego de conocer este fallo de la Sala Constitucional, donde le otorga la posibilidad a la Asamblea Legislativa de legislar en cuanto al matrimonio igualitario. Juan Manuel, nos vamos a quedar acá teniendo más reacciones, pero volvemos con usted que tiene más información. Gracias, David, por estas reacciones a las afueras de la Sala Constitucional.